Paz, hermanos, los saludamos con la paz del Señor, agradecido al Señor de poder estar nuevamente desde aquí de Virrey del Pino, a través de la página de Facebook, La Última Trompeta, filial Virrey del Pino, y también saludamos a los hermanos de la radio La Predicadora que nos permiten salir a través de su página también. Señor bendiga sus vidas. También Señor bendiga la vida de nuestro amado pastor que recién estuvo haciendo la primera hora del programa, nuestro pastor Ramón Encina, y de todos los hermanos que están conectados, de los hermanos de la congregación de la Iglesia del Señor Jesucristo. Y bueno, hermano, le alentamos a que usted se mantenga firme en la fe a pesar de todas estas circunstancias que están viniendo. Cuídese, mire que el virus está avanzando y bueno, pero nosotros sabemos que estamos resguardados por el Señor, pero aún así tenemos que tomar las medidas necesarias. Amén. Así que bueno, hermanos, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi mamá, de mi hijo Timoteo. Así que bueno, hermanos, vamos a estar orando al Señor y comenzando con esta hora de programa de meditación de la palabra. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos das para que podamos transmitir a través de estas redes sociales, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de tener un día más de vida, de guardarnos en salud, Amén. Señor. Gracias, Jesús. Bendice, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que están pasando por este proceso de COVID, Señor, Sí, Señor. por nuestros parientes, por nuestros vecinos, nuestros conocidos, Amén. Señor. Todos aquellos, Señor, a las cuales este virus, Señor, le ha alcanzado, Señor, primeramente te pedimos que tú los salves, Señor, y luego que tú los sanes, Señor, conforme tu voluntad. Amén. Sí, Señor, sabemos que esta situación es permitida por ti, Señor, en gran manera, Señor, para que el mundo se pueda volver hacia ti, Señor. Bendícenos y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por poder estar nuevamente transmitiendo esta palabra. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor que nos tiene un día más compartiendo su palabra, ¿no? Gracias al Señor que nos ha guardado hasta el día de hoy, ¿no? Todas las cosas Dios tiene un propósito, ¿no? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Yo fíjese esta palabra es muy conocida, Todo el mundo conoce este versículo, todo el mundo conoce esta palabra, pero estamos viviendo en un tiempo donde esta palabra tiene que resonar en nuestras bocas, porque la gente tiene que saber la voluntad de Dios. Sobre todo la gente que no tiene al Señor en su corazón y que está pasando por esta situación o la situación le está pasando cerca. ¿Vio? Porque el hombre es autosuficiente, ¿vio? El hombre siempre está pensando que la muerte nunca le va a alcanzar. El hombre está pensando que las situaciones nunca le van a alcanzar y que va a vivir eternamente y para siempre. Pero él dice la palabra del Señor, que mi esposa va a buscar el versículo, dice que el Señor predeterminó, dice, los límites de su habitación y el orden de los tiempos. ¿Vio? No solamente que a veces el hombre cree que va a vivir eternamente, sino que lo que es peor, ¿no? Que piensa que muere y ya está, se termina todo. Y cuando ahí es cuando empieza Cuando empieza todo. el sufrimiento. Ahí. ¿Vio? Ahí empieza, o el sufrimiento, si no conoce al Señor, o el gozo. ¿Vio? O el gozo, porque el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia. También le decía a los hermanos, dice, estoy puesto en gran estrecho, dice, porque, dice, estar con vosotros es necesario, pero irme con el Cristo es mucho mejor. Amén, gloria a Dios. Pero él ya era un hombre que ya tenía al Señor en su vida, en su corazón, un hombre que había caminado con el Señor mucho tiempo y que si moría no tenía temor a dónde iba a ir, porque sabía que iba a la presencia de Dios. Entonces dice la palabra, pero en el 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿vio? El pecado entró en el mundo por un hombre, y siempre decimos lo mismo. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Porque acá dice que entró por un hombre. Pero si nosotros vamos a Génesis capítulo 3, versículo 6, vemos cómo entró el pecado. Vamos a ver lo que dice ahí en Génesis capítulo 3, versículo 6.
Alabado sea su Gracias, nombre. le damos al Señor. Amén, gloria a Dios. Génesis 3:6. Amén. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Bueno, dando gracias al Señor que podemos estar un nuevo día reunidos, que puedo estar acá. No me ven porque estoy manteniendo la distancia, pero bueno, el Señor es nuestro guardador. Así que confiemos, Amén. tengamos fe, que Él los va a sacar en victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. 3:6. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Vio? Entonces dice, el pecado entró al mundo por un hombre. Pero acá según lo que dice capítulo 3, versículo 6 de Génesis, la que cometió la infracción fue la mujer. ¿Vio? La que cometió la infracción fue la mujer. Pero ¿por qué dice acá en Romano que el pecado entró al mundo por un hombre? Porque la responsabilidad estaba en el hombre. Porque ahí nosotros leíamos que ella dice, tomó el fruto, dice, y lo comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. ¿Vio? ¿Y cómo sabemos que la responsabilidad estaba sobre el hombre? Y tenemos que leer en el capítulo 2 de Génesis. En el capítulo 2, en el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del huerto de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Vio? Dios no le dijo que no podía comer de ningún árbol, le dijo de todo árbol. Imagínese la cantidad de árboles para poder comer y deleitarse que había en el huerto. Pero le dijo al hombre, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Se lo señaló. Le dijo, no comerás. ¿Vio? Y le dijo por qué. ¿Vio? Le dijo porque dice, porque el día que comiere de este árbol no moriréis. Moriréis, perdón. Pero la serpiente, usando la astucia, le dijo a la mujer, dice, ciertamente que no moriréis, dice. ¿Vio? Sino que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Vio? Y muchos podrán decir, bueno, pero la serpiente en parte le dijo la verdad a Eva, no moriré. Sí, no murió en el momento, pero la muerte entró en el mundo a causa del pecado. ¿Cuál fue el pecado? La desobediencia. Ahora, ¿por qué dice en Romano que el pecado entró al mundo por un hombre? Porque la responsabilidad estaba en el hombre. Cuando la mujer incitó al hombre a comer del fruto, él le tendría que haber dicho que no. Pero cuando él vio y tomó, por eso Satanás fue astuto, fue a la parte débil del hombre, fue a la mujer. ¿Vio? Entonces él tomó, dice, el fruto y lo comió. Y dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Ahora fíjese, no sé, yo tendría que estudiarlo un poquito mejor eso, pero no dice la escritura que los ojos fueron abiertos hasta que el hombre no comió del fruto. Porque cuando la mujer comió no dice que se abrieron los ojos del entendimiento, dice que se abrieron los ojos del entendimiento cuando el hombre también comió. Porque la responsabilidad estaba en el hombre. Tal vez, una interpretación, ¿no? Tal vez si la mujer se hubiera arrepentido y no hubiera dado de comer al hombre, o el hombre lo hubiera exhortado y no hubiera comido, no hubiera pasado nada. Pero cuando el hombre comió, entonces dice, los ojos de ambos, dice, fueron abiertos. O sea que los ojos del entendimiento de la mujer no fueron abiertos hasta que el hombre no comió. ¿Vio? ¿Vio? Entonces, ahora nosotros podemos entender lo que quiere decir ahí en Romanos capítulo 5 cuando dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Así la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Y decíamos, ¿no?, que a veces el hombre cree que va a vivir para siempre, ¿no? Acá en Hechos 17, 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios,
si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Vio? No está lejos. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 4, que ayer también hablaba nuestro hermano Juan Pablo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice. Cerca está la palabra. Cerca está la palabra para salvación. Ah, pero yo no conozco a Dios. A mí nunca me hablaron. Bueno, dice ahí en Romanos capítulo 1, versículo 20, por ahí, dice que ya que el mundo, dice, no quiso conocer, no quiso, dice, no es que no conoció porque Dios no le manifestó, no quiso conocer a Dios por causa de las cosas creadas, Dios lo entregó, dice. Dios lo entregó. ¿Vio? Y eso es algo terrible, sí. En el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Vio? No hay excusa. No hay excusa. Usted sale, nosotros tenemos un patio amplio acá en mi hogar, y nosotros a veces salimos con mi esposa a tomar mate al patio. Mi mamá también tiene un patio amplio en su casa y tiene plantas y eso. Y nosotros salimos y miramos la naturaleza y hay cosas que uno se pone a mirar y hay tan detallado en algunas flores y tantas cosas, y uno dice, ¿y esto? ¿Vio? Por más explicación científica que se le encuentre, si usted termina diciendo, ¿cómo puede ser que esto sea generado de esta manera y de esta otra? ¿Vio? Y solamente entonces podemos terminar diciendo que fue obra del Señor. Amén. Obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí. De todo podemos ver que Dios es nuestro creador. Y a veces vemos una cosa simple, ¿no? Un gajito de cualquier cosa y uno lo pone en la tierra y cómo la tierra le da la vida, ¿no? Y bueno, nosotros lo ponemos con la vida de Dios que está en nosotros. Nosotros manifestando esa vida podemos levantar tantas almas que están perdidas, ¿no? Y ese es el punto. Ese es el punto. ¿Cuál es el punto hoy? ¿Vio? Hoy es el punto de que nosotros tenemos que hacer correr esta palabra. Porque hay personas que están muriendo a merced de este virus y se están yendo al infierno sin el Señor. No es que se van a ir al infierno con el Señor, no malinterprete lo que estoy diciendo, sino que se están yendo al infierno porque no tienen al Señor en su vida. Y la palabra está llegando para que ellos le conozcan. Para que ellos le conozcan. Dice ahí en el versículo 12, dice, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Génesis 2:17, Génesis 3:19 y yo voy a leer el 1 Corintios 15:21. Primero Génesis 2:17. 2:17, amén. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Vio? Ese fue lo que Dios le dijo al hombre. Si comían, iban a morir. ¿Vio? Y dijimos... 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Vio? Esa fue la sentencia a causa de la infracción del pecado. Entonces nosotros tenemos que ver que la condenación eterna no es para el hombre. Ahí vamos a buscar ese versículo, creo que está en Mateo. La condenación no es para el hombre. El hombre está llamado a arrepentirse y a volverse a Dios. Y ahí en 1 Corintios 15:21. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Señor. ¿Vio? La muerte entró por un hombre, pero también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Amén. Y ese por nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Porque así como en Adán todos mueren, ¿vio? En Adán sin Cristo todos mueren. Todos mueren. Pero ahora viene la esperanza, ¿vio? Vio que se acuerda que hablábamos de la esperanza en los programas pasados.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gracias, ¿Quiénes Jesús. son los que serán vivificados? Los que creen. Los que creen y le reciben a Jesucristo como su Señor. ¿Vio? Entonces, esto está a las puertas. Esto está a las puertas. Las situaciones se están dando. Los juicios de Dios van a empezar a venir. Y dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y ninguno perezca. ¿Vio? Entonces, por eso viene la palabra del Señor. Sí. Que todos los hombres sean salvos Salvos. y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso. ¿Dijimos, Mateo? Mateo 25:41, que dice que el infierno no es para el hombre, ¿no? Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Vio? Apartado de mí, maldito. A un hijo de Dios no le va a decir maldito. No puede decirle maldito a un hijo de Dios. Dios no le puede decir maldito a su propio hijo. Usted, ¿cómo va a decirle usted a su hijo maldito? Al contrario, si usted ve que su hijo erra, usted lo va a ayudar para que él se vuelva de su error. Pero ahí dice claramente, apartado de mí, maldito, dice, al fuego eterno el cual está preparado para vosotros. Y ese habla de Satanás y todos aquellos que cayeron con él. ¿Vio? Entonces dice, como entró el pecado en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Vio? Por cuanto todos pecaron. ¿Cómo que todos pecaron? Y sí, porque todos recibieron la esencia del pecado que Adán le transmitió a través de la naturaleza. ¿Vio? A través de la naturaleza. Entonces dice, por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley y el pecado estaba en el mundo. Pero no se inculpa del pecado donde no hay ley. ¿Vio? Hasta la ley y el pecado estaban en el mundo. Y los hombres pecaban de una manera natural y no había quien le dijera que estaba mal o bien el pecado. Pero vino la ley. ¿Vio? Y la ley se introdujo, dice, para hacerle ver la situación al hombre y para que el pecado abundase, dice la palabra del Señor. Eso dice en Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjese qué maravilloso. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Gracias, Jesús. Ahí en el 4.15 de Romanos, ¿qué dice? Gracias, Jesús. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Vio? Donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces, desde Adán hasta Moisés, todos pecaban. Total, nadie o sea, no es que pecaban voluntariamente, pecaban naturalmente. No había un parámetro, no había una regla que le dijera a ellos, esto está mal. ¿Vio? Pecaban naturalmente. Bueno, vino la ley. La ley era la expresión del carácter de Dios. Porque ellos dijeron, nosotros queremos ser como los otros pueblos, queremos tener ley, queremos tener rey, queremos tener todo lo que los otros pueblos tienen. Entonces Dios le dio la ley. Pero la ley, lo que demandaba la ley, ellos no lo podían cumplir. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ellos era contraria a la demanda de la ley. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo ahí en el capítulo 7 del libro de Romanos, cuando dice en el capítulo 7, versículo 8, podemos leer. Fíjese lo que la ley producía. Pero la ley era santa, justa y buena, dice el apóstol Pablo. 7:8. Sí, 7:8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Vio? En la ley el pecado está muerto, está adormecido ahí. ¿Vio? Está adormecido. Pero vino la ley y la ley le dijo, no codiciarás, dice, y dice el apóstol Pablo, dice, y se despertó. O sea que no estaba muerto, estaba adormecido. ¿Vio? Porque cuando la ley le dijo, no codiciará, dice, se despertó en mí, dice, un espíritu de codicia. Se despertó el deseo por la codicia, el deseo por el robo, el deseo por tantas cosas. Y nosotros nosotros poníamos la esperanza en la ley. Fíjese, pero la ley había sido que no era nuestra esperanza la ley para alcanzar salvación, sino que la ley vino para que el hombre conociera que era un pecador.
y que necesitaba a Dios. Entonces dice, porque hasta la ley y el pecado estaba en el mundo, pero no se inculpa de pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual era figura del que había de venir. ¿Vio? Bueno, ahí podríamos leer en 1 Corintios 15:45, que habla que el primer Adán era alma viviente y el postrer Adán es espíritu vivificante. Vamos a leer ahí. No sé si tienen algo para compartir ahí. No, pensaba, ¿no? Toda esta palabra, ¿por qué es, no? Que el Señor está hablando de esta manera, ¿no? Para aquellos hijos de Dios, no, aquellos que estamos todavía perseverando, o que seguimos, mejor dicho, perseverando, que sigamos, porque el Señor viene y va a recompensar a cada uno según sea su obra. Sabemos que la esposa se va primero y después lo que creen, bueno, ese es otro tema. Sí. Pero también para aquellos que no creen, que se acerquen a Dios, porque el Señor viene. No estemos esperando a que esta enfermedad o esta pandemia que ha venido sobre el mundo nos alcance. Pero el Señor puede venir ahora mismo mientras estamos hablando. Entonces hasta ahora mismo, hasta este minuto todavía tenemos tiempo de acercarnos. Aquellos que no creen. Y como decíamos al principio, como dice en Romanos 10:8, cercana está la palabra. Acá está la palabra. Ahora, en el momento que uno escucha la palabra, que debemos arrepentirnos, que debemos volvernos a Dios. Aquellos que todavía no lo han hecho, ese es el momento. Ese es el momento, porque el Señor viene. Amén. Sí. Gracias, Jesús. Dijimos 15:45. 15:45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Vio? Gracias, Fíjese. Jesús. Entre tanto que se dice hoy, dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones, dice, como en el día de la provocación. Entre tanto Señor que se Jesús. dice hoy. ¿Vio? Y esa palabra es para todos. Amén. Sí. Sí, Es para Señor. usted que nos está escuchando por primera vez, que no conoce a Dios. Y es para usted, hermano, que se ha apartado y está viviendo en los deseos de su carne, tal vez. O usted tal vez está herido y se salió de la congregación y usted piensa que Dios ya no lo estima, que Dios ya no lo quiere, que ya no... Y no es así. No es así. Porque la palabra dice que Él nos cobija bajo sus alas, así como la gallina cobija a sus polluelos. ¿Vio? Así también dice del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo se arrepintió y se volvió, y el padre no dijo que este era un miserable, sino que dijo, este es mi hijo que estaba muerto, pero ha revivido. Amén. Gloria a ¿Vio? Dios. Entonces Dios le está dando la oportunidad ahora, antes que se cierre la puerta. Gracias, Señor. ¿Vio? Y para entender eso, usted fíjese que usted tiene que mentalizarse ahí en el libro de Génesis cuando dice que Noé él reunió, dice, los animales de 2 en 2 y los hizo entrar al arca. Pero el que cerró la puerta fue el Señor. Amén. ¿Vio? Entonces, antes que el Señor cierre la puerta, antes que la iglesia se vaya, antes que los tiempos se cumplan, usted, amigo, amiga que no conoce a Dios, usted se tiene que volver a Dios. Y usted, hermano, que está lejos de la congregación, lejos del Señor, usted también tiene que volverse a Dios. Entre tanto que se dice hoy, dice. ¿Vio? ¿Dijimos? No, ahí en Hebreos 3:15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Vio? Qué misericordia del Señor que todavía está llamando para arrepentimiento. Sí. Porque el fin de todas las cosas viene, eso es así. Creámoslo nosotros o no lo creamos. Sí. El fin de todas las cosas viene. La Amén, misericordia sí. de Dios alcanza hasta este momento que el Señor puede estar viniendo ya como nosotros lo creemos Hasta de esa ese manera, día, hasta ¿no? el mismo día que el Señor venga, ahí va a estar su misericordia, su amor. Y a veces a los hermanos o a la gente que no lo conoce al Señor dicen, bueno, pero voy a esperar, no es mi tiempo. Por ahí, qué sé yo, el mes que viene, si pasás, conversamos y eso. Pero el tiempo es hoy, no sabemos cuándo. Sí. La palabra dice que vendrá en un abrir y cerrar de ojos. ¿Vio? Dice, el día y la hora, dice, vosotros Nadie no lo sabe. sabéis, dice. Ni siquiera nosotros, mire, ni siquiera Él sabe cuándo va a venir. Él está esperando
la dirección del Padre. Vamos a ponerlo así, Él está esperando la dirección del Padre para venir. Ni siquiera Él sabe cuándo va a venir. ¿Vio? Cuando las cosas se completen, entonces Él vendrá. ¿Vio? Y por eso nosotros le alentamos. Usted que nos está escuchando, usted que dice, no, pero yo, como decía mi mamá, no es mi tiempo todavía. No es mi tiempo. Bueno, déjeme decirle que si el tiempo es hoy, mañana no sabemos. ¿Sabe cuántas personas aceptaron al Señor en su lecho de muerte? No espere ese momento. Aproveche hoy. Aproveche hoy para recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Como el único camino nuevo y vivo que es al Padre. Hoy es el tiempo. Mañana no se sabe. No sabemos, yo le estoy hablando de mañana como extendiéndole el tiempo. No sabemos de acá a 10 minutos. Tal vez el Señor venga en 10 minutos y la iglesia se va. Y usted que no le ha podido recibir todavía como su Señor y Salvador, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces dice, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no sin culpa de pecado donde no hay ley. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión Adán, el cual era figura del que había de venir. Y ahí vimos en 1 Corintios 15:45 la figura. El primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Eran figuras, el uno del otro. Alabado sea su nombre. Entonces dice, mas no como la transgresión. En el 15. Pero el don no fue como la transgresión. Pues si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. ¿Vio? Por la transgresión de uno. Por la culpa de Adán yo estoy condenado al infierno. Sí, por la desobediencia de un hombre. Todos vinimos a condenación. Pero por la obediencia de uno, dice también la palabra, todos podemos ser justificados. Amén, gloria a Dios. Todos podemos ser justificados. ¿En qué nos justifica la obediencia de uno? En que Él ocupó nuestro lugar. En que Él ocupó nuestro lugar. ¿Vio? Entonces dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don, con Cristo, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Un solo pecado trajo el juicio a toda la humanidad. Un solo pecado. Para condenación. Pero el don, Jesucristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Fíjese qué maravilloso. Así vino el Señor Jesucristo a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque si por un delito o por un pecado reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Vio? Entonces usted recibe a Jesucristo. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor, entonces usted tiene seguridad de que usted parte de este mundo y se va a la presencia de Dios. Eso el pecador no tiene. ¿Y usted cómo sabe que el pecador no tiene? Y bueno, mire la gente, mire cómo el virus lo atemoriza a tal punto. ¿Pero por qué lo atemoriza el virus? Porque ellos están en duda de a dónde van a ir si se mueren. ¿Vio? No es que el virus los atemoriza si le agarra o no le agarra. Es que el hombre no quiere morir, porque tiene temor a dónde va a ir si se muere. ¿Vio? Tiene temor. Y hay dos lugares donde el hombre puede ir. Si no recibe a Jesucristo como su Señor en este mundo, lo que le espera es la condenación. Le espera el infierno y posteriormente el lago de fuego. Pero si recibe a Jesucristo, dice que su nombre es anotado en el libro de la vida para vida eterna, y entonces parte de este mundo y se va a la presencia de Dios. Amén. Eso es lo más maravilloso. Gracias, Señor. Y esa es nuestra esperanza. Por eso nosotros leíamos el programa pasado, no seáis como aquellos, dice, que no tienen esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Partimos de este mundo y nos vamos con el Señor. Amén, aleluya. Pero la persona que no conoce a Cristo no tiene esperanza. Ellos saben que hay una muerte,
saben que hay una sepultura y saben que hay un cielo y un infierno, pero no están seguros de a dónde van a ir. Usted le pregunta, pregúntele a una persona en el mundo, ¿y vos a dónde crees que vas a ir si te morís? Y no sé, y empiezan a hacer balance, ¿vio? A ver qué hicieron, si hicieron más bien que mal. Pero no es por nuestra conducta que nosotros vamos a entrar al cielo. No es por nuestra conducta que nosotros recibimos la condenación tampoco. O mejor dicho, las personas de este mundo que no tienen a Cristo reciben la condenación. Sino que es porque o recibimos a Cristo o no lo recibimos. Como dice en los evangelios, aquel que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. Y aquel que negó al Hijo, dice, por causa de no haber creído, ha sido condenado. ¿Vio? Señor Jesús. Entonces, yo le aliento en esta mañana. Este es el tiempo. Señor amado. Hoy es el tiempo para usted. Mañana usted no sabe. No sabe si va a haber un mañana. No sabe si va a haber no sé, son las 10 de la mañana. 12 menos 20. 12 menos 20. No sabe si va a haber 12 del mediodía para usted. Yo no sé si va a haber 12 del mediodía para mí. Pero haya o no haya 12 del mediodía para mí, yo sé que yo parto de este mundo y me voy con el Señor. Pero ¿y usted con quién se va? ¿Usted con quién se va? Y ahí está la determinación que usted tiene que tomar. ¿Vio? Usted tiene que tomar la determinación. Si usted quiere irse con el Señor, tiene que recibir al Señor hoy. ¿Vio? Porque el tiempo se acerca. El tiempo es corto. Leímos nosotros ahí en el libro de Apocalipsis, el tiempo es breve, dice. He aquí que yo vengo en breve, dice. Alabado sea su nombre. Jesús. ¿Vio? Y eso es lo maravilloso, o sea, tener esperanza de que nosotros vamos a la presencia del Señor. Eso es lo más maravilloso, hermano. Sí. Apocalipsis 22. En el 7 dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en el 12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y en el mismo capítulo 22, 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Leíte Gracias, el 3. Jesús. El 22, 7, 12 y 20. ¿Vio? Y el 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, amén, gloria a Dios, gracias Jesús. Fíjese. Gracias Señor, El que oye diga aleluya. ven, y el que Gracias, tiene Jesús. sed, Y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. aleluya. Gracias, Gracias, Señor. El Jesús ofrecimiento amado. está hoy. El ofrecimiento está Gracias, hoy. Jesús. Por eso, dice la palabra del Señor. En el versículo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Vio? He aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. ¿Vio? Y eso, nosotros tenemos que esperar la venida del Señor, como hablábamos el programa pasado, como si fuese hoy, como si fuese ahora. Ahora. ¿Vio? Pues yo estoy haciendo este programa con las hermanas acá, pero aún así, haciendo el programa, nosotros estamos ahí atentos porque la trompeta va a sonar, dice, y los muertos en Cristo se resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con Él. ¿Vio? Para recibir al Señor en el Y, aire. amén. Amén. Y, vio, y Gloria a como Dios. dice, ¿y quién se apercibirá para la batalla? Dice, cuando suene la trompeta. Y aquel que esté atento. Aquel que esté atento. ¿Y quién se apercibirá para ser arrebatado con el Señor cuando suene la trompeta? Porque dice, se tocará la trompeta, dice. ¿Vio? Se tocará la trompeta. Eso es indiscutible. Pero ¿quién se irá con el Señor? Aquellos que estén preparados. ¿Vio? Por eso dice en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, ahí donde dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Pero está el versículo ahí donde dice que se le ha concedido que se vista de... En el 19.
19:8. 8. En el 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya, gloria Y a a ella Dios. se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Vio? A ella se le ha concedido que se Amén, vista. gloria a Dios. ¿Cuándo se tenía que vestir? Durante todo este tiempo, desde que el Señor se fue y se inició la iglesia hasta que el Señor venga, o sea, la iglesia arrebatada, todo ese tiempo era para que la iglesia se vista. ¿Vio? ¿Qué quiere decir que se vista? Que se apropie de la vestidura espiritual de la que habla Colosenses capítulo 3, versículo 12, y que la manifieste. ¿Vio? Entonces dice, y se le ha concedido que se vista. Bueno, ya hemos sido vestidos. Bueno, tenemos que manifestar. Estamos manifestando. Entonces estamos preparados para poder decir, como dice también el versículo, dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Amén. ¿Cuándo llegan a decir ven? Cuando ya están preparados. Cuando la manifestación ya es notoria, ya se manifiesta Cristo en todo nuestro ser. ¿Vio? Pero ya no estamos yendo mucho más allá. Ya no estamos yendo al Apocalipsis cuando el mensaje de hoy que nosotros quisiéramos dejarle es que dice la palabra, no obstante el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Vio? Pero la esperanza, ¿sabe cuál es? Que así como entró el pecado por un hombre, así también la justificación de vida entró por un hombre. Amén, Y gloria a usted Dios. la puede alcanzar así como nosotros la hemos alcanzado. Amén. Por creer y por entregar su vida a Jesucristo. Amén, ¿Vio? aleluya. Y eso es algo maravilloso. No sé Gracias, si Señor. tienen algo más para agregar, las hermanas. Gracias, Señor. Ahí en el 17, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén, El que aleluya. tiene sed, todavía no es saciado con las cosas de este mundo, no es saciado, no somos, no ya nosotros, pero aquellos que no tienen al Señor, que no han conocido todavía las riquezas de esta gracia. Ya no son saciados ni por el dinero, ni por el trabajo, ni por la familia, ni necesita algo. Entonces dice acá, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. El Gratuitamente. Señor los está esperando. El Señor es el agua viva que sacia toda necesidad, como decía la hermana, ¿no? Gracias, Jesús. A veces la gente del mundo cree que cuanto más tenga y más sacia su humanidad, pero a veces llega un momento en que miran hacia todos lados y están solos, no tienen nada, que le falta al Señor en su corazón, en sus vidas, ¿no? Así que hoy es el tiempo de recibir a Cristo como nuestro Señor y Amén, Salvador. Señor Jesús. Fíjese. Santiago capítulo 5, versículo 5. Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia. ¿Vio? En el versículo 3 dice, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Está mal que nosotros tengamos comodidades, riquezas y esas cosas, no. Pero como decía mi mamá, las personas de este mundo están apoyando su esperanza en esas cosas. Pero esas cosas se van a quedar. Esas cosas se van a quedar. Esas personas se van a ir. Lo importante es a dónde van y con quién se van. Por eso la palabra llega hoy. Usted puede mantener todas esas cosas que usted alcanzó. Pero lo importante es que usted la mantenga con Cristo en su corazón. ¿Vio? Por causa de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es la vida eterna. Esa es la esperanza que Dios le ofrece al hombre. Vida eterna. ¿Vio? Y la vida eterna solamente se alcanza con Cristo. Ninguna riqueza que nosotros podamos alcanzar en este mundo puede alcanzar la vida eterna. Ninguna la puede alcanzar. Por eso dice, porque así que de la manera que por un delito, dice, vino la condenación a todos los hombres,
Así por la justicia de uno vino a todos los hombres la gracia para justificación de vida. Amén. ¿Vio? Vino la gracia para justificación de vida. La gracia, el favor de Dios. ¿Por qué decimos el favor de Dios? Porque alguien tenía que morir en la cruz. ¿Era usted, yo o nuestro amado Señor Jesucristo? Y nuestro amado Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar. Esa fue la gracia de Dios manifestada a nosotros. Y la gracia obró a todos los hombres la justificación de vida. Amén. ¿Vio? La justificación de vida. Porque como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. La ley entonces entró, dice, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, ¿vio? ¿Cuándo el pecado reinó para muerte? Y ahí nosotros siempre vemos que el pecado reinó, sobreabundó, dice, en la cruz de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Entonces dice, porque de la manera que el pecado abundó para muerte, así también reine la gracia por la justicia para vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gracia reina por medio de la justicia. ¿Por medio de qué justicia? La que Jesucristo obró en la cruz del Calvario en favor de nosotros. Amén. ¿Vio? Esa hace que la gracia reine y que nosotros entremos en ese reino de gracia. Gracias, Alabado sea su nombre, hermano. Aleluya. Gracias damos al Señor por estas cosas. Hasta aquí me ha dado el Señor la palabra en este día. No sé si las hermanas quieren compartir algo más. Si no, vamos a cantar una alabanza. Gracias. Y vamos a terminar con el programa de hoy. Vamos a cantar un himno. Alabado sea su nombre. Vamos a cantar el himno número 48. Gracias, Señor. Fíjese lo que la gracia produjo para nosotros. Aleluya. Gracias, Jesús. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas me hizo ver, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando allá por siglos mil brillando esté cual sol, yo gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando allá por siglos mil brillando esté cual
al sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Amén, Gracias, gloria Jesús. a Dios. Padre amado, estamos delante de tu Amén. presencia. Sí, Señor. Te damos gracias Gracias. por esta maravillosa gracia, Señor, Gracias, que nos Jesús. salvó, nos justificó, Aleluya. nos redimió, Señor, de la Amén, condenación sí, Señor. eterna. Gracias, Esperamos, Señor, que esta Jesús. palabra pueda correr, Señor, que tú puedas traer la revelación, la claridad a aquellos que la escucharon, Señor, Amén, sí, para que Señor. puedan ser iluminados en esta palabra de gracia y Gracias, puedan, Jesús. Señor, engrandecer tu nombre, Señor, entregando sus vidas a ti, Señor. Amén. Sí, Bendice, Señor, a aquellas personas que están padeciendo, Señor, este virus, Señor, a nuestros parientes, a nuestros Gracias, vecinos, Jesús. a todos aquellos que conocemos, Señor, para que ellos puedan, Señor, si no son salvos, puedan alcanzar la salvación. Y si son salvos, Señor, que puedan alcanzar la sanidad por medio de tu llaga, Señor, por Amén. medio de Sí, la Señor. fe en tu nombre, Gracias, Señor. Jesús. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. El Gracias, Señor les bendiga, Jesús. hermano. Nos estamos encontrando el día lunes nuevamente. Amén.